que el Fondo del Magisterio se demora teniendo la plata en pagar las obligaciones que tiene, por ejemplo, de cesantías. Todos los sectores tienen un hueco fiscal. No podemos desconocer que es la misma plata y hay que administrarla bien. Hay que ser mucho más eficiente en el gasto y hay que dar una discusión más equilibrada entre la insuficiencia de recursos y la eficiencia del gasto. Sobre la base que este es el mejor modelo de salud del mundo, que aquí recibimos todos los tratamientos, pero ¿a qué costo? Bienvenidas y bienvenidos aquí a Minuto 60. Seguimos conversando con personas que tienen que tomar decisiones sobre la vida de muchos de nosotros aquí en Colombia. Hoy tenemos una conversación muy especial. Tenemos la compañía del Vicecontralor de la República, Carlos Mario Zuluaga. Vicecontralor, bienvenido a Minuto 60 y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a hablar de los trabajos o las tareas que hace el órgano de control y que tienen que ver con los problemas que le afectan o le interesan a Colombia, a sus ciudadanos, a los hombres y mujeres de este país que de alguna manera esperan una respuesta o una solución a todo lo que vivimos cada día. Usa un término, una expresión que uno oye un montón de veces. Un hallazgo fiscal. ¿Qué es eso? ¿Qué es un hallazgo fiscal? El hallazgo fiscal es la conclusión de un informe que determina si el uso de los recursos públicos ha tenido un presunto uso inadecuado. Es decir, el hallazgo es un indicio. Y fiscal, ¿por qué? Porque tiene que ver con dinero. Entonces, el hallazgo fiscal es un indicio de un uso inadecuado de los recursos públicos que nos pertenecen a todos los colombianos. Por eso la Contraloría vigila la ejecución y si en la ejecución hay algo irregular, establece después de una auditoría unos hallazgos, unos indicios de que algo estuvo mal hecho. Buenísimo, porque esto nos da pie para poder entrar ya de lleno en nuestra conversación. Vamos a hablar hoy de dos informes que la Contraloría hizo públicos, uno sobre el FOMAG y uno sobre el sistema de salud y las EPS. Entonces, para arrancar con el primero, con el FOMAG, vamos a ver esta información que tiene Angélica. Angélica. Así es, Fernando. Recordemos que en 2024 el FOMAG tuvo 2 sistemas de salud y en ese ejercicio financiero de 2024 la Contraloría hizo 21 hallazgos de irregularidades en el sistema del fondo. De estos, varios tuvieron un impacto económico que suma 81.593 millones de pesos. Pero vamos a hacerle zoom a un grupo de irregularidades que son los de gestión de la cartera y que suman 79.330 millones de pesos. Allí vamos a encontrar unos 23.800 millones que se pagaron en mesadas pensionales a personas que ya habían fallecido, lo que muestra un error o unas dificultades en la gestión de la información que tienen sobre sus pensionados en el FOMAG. Hay otros 3.100 millones que se pagaron de más por intereses de mora en sentencias judiciales que no se acataron a tiempo. También tenemos 4.220 millones por sanciones administrativas que tampoco se pagaron dentro de los plazos establecidos. Y finalmente 48.100 millones de pesos de reclamaciones que tampoco se pagaron a tiempo. Es decir, en el FOMAG ni los calendarios ni los relojes están funcionando bien. Gracias, Angélica. Vice, eso significa que había plata, que la plata se giró. Sí, como usted lo decía ahora al comienzo, pues esa plata parece no haberse usado como se debía. ¿A qué nos estamos enfrentando en este momento con esos hallazgos que ustedes hicieron en el informe? A un asunto que es recurrente y que la Contraloría viene evidenciando cada vez que publica semestralmente un informe de auditoría. Nosotros hacemos auditorías en el primer semestre, se publican en junio, julio, como este que acabamos de escuchar, y en diciembre, en el segundo semestre, se hacen auditorías de cumplimiento y auditorías financieras. ¿Qué pone en evidencia esto? Por ejemplo, en la conclusión del primer semestre fueron casi 1.3 billones de pesos en hallazgos fiscales en todos los temas. Ahí se encuentran los 79.000 millones de pesos que acabamos de ver del FOMAG, que básicamente son por unos hechos recurrentes. Imagínense que ya en periodos de auditoría anteriores hemos determinado que el Fondo del Magisterio
se demora teniendo la plata en pagar las obligaciones que tiene, por ejemplo, de cesantías. Que no las liquidan oportunamente, o los fallos judiciales que ordenan que el magisterio debe pagar un reconocimiento de pensiones y se demoran, y luego hay unos intereses moratorios que se cargan al propio fondo a costa de la negligencia, la inoperancia o cualquier otro comportamiento que le queramos otorgar a ese funcionario que tiene la obligación de actuar con rapidez. Entonces, cuando hay unas decisiones judiciales y se demoran 10 meses para pagarlas, se generan automáticamente unos intereses que se pudieran evitar si llegó la decisión, están los recursos y se pagan. Entonces, gran parte de estos 79.000 millones de pesos tienen que ver con esa inadecuada administración de los recursos del fondo del magisterio, y algunos, como más de 3.000 millones, tienen que ver con el actual modelo que está operando hoy, que también genera o en la facturación o en la prestación del servicio unos costos que están por encima de los valores que hay en el mercado, y por lo tanto la Contraloría también determina que hay esos hallazgos para que ya pasen a la segunda fase, que es la investigación fiscal, y se determine el monto final y los responsables que deben resarcir ese daño. Dice, ¿qué implicación real tiene esto que está pasando? Y cuando se menciona que esta información va a la fiscalía, ¿esto por qué pasa y qué es lo que uno podría esperar que venga de aquí para adelante? Por una razón, mire, cuando usted tipifica en los informes de auditoría, es decir, le coloca una categoría al hallazgo, usted dice, es fiscal porque hubo un sobrecosto, costaba 100 pesos y pagaron 110, hay un 10 pesos de sobrecosto que hay que investigar y devolver que no se debieron pagar. Está clarísimo ahí el hallazgo fiscal. Es disciplinario. Porque es que el funcionario debió hacer un estudio de mercado, como lo decía el manual de contratación, y no lo hizo y contrató eso por 110 pesos porque esa fue la propuesta que le llegó del contratista y la pasó derecho. O omitió una obligación que tenía. Es disciplinario. Ese hallazgo disciplinario se traslada a la Procuraduría General de la Nación. Pero en este caso, por ejemplo, cuando el funcionario sabe que no pagar unas obligaciones a tiempo, como lo ordena un juez de la República, y demora para hacer el pago, está cometiendo una conducta dolosa. Es decir, su conducta no solamente es disciplinaria, sino tiene connotación penal. Es decir, está actuando con plena conciencia de que está omitiendo una orden, de que eso va a costarle al Estado más recursos, y sin embargo lo hace. Entonces se constituyen 3 tipos de hallazgo: el fiscal, porque hay un sobrecosto; el disciplinario, porque omitió la obligación de hacer un estudio de mercado; y el penal, porque, por ejemplo, sabía que debía hacer algo y actuó con dolo, con pleno conocimiento de que la omisión de sus funciones le estaba ocasionando al Estado un daño o un detrimento. Perfecto. Dice, vamos a hablar de una segunda parte de ese informe que tiene que ver más con el sistema del FOMAC. Volvemos con Angélica. Angélica, ¿qué tienes en este momento? Aquí, Fernando, no tenemos hallazgos fiscales propiamente dichos, pero sí varias irregularidades a contratos cuantiosos. Tenemos, por ejemplo, en los contratos a salud de los profesores del nuevo sistema de salud, un grupo que suma 75.000 millones y que se firmaron sin provisiones, es decir, sin el colchón que le permite al fondo decir, acá está la plata reservada para pagar estos contratos o estos salarios. También hay 2 grupos, uno por 168.000 millones de pesos y otro por 468.000 millones de pesos, que se firmaron e iniciaron sin los requisitos legales necesarios completos. En el grupo de los más de 600.000 millones de pesos no había un acta de inicio a la hora en que empezaron a ejecutarse estos contratos, y en el de más de 140.000 millones no había garantías para cada contrato. Las garantías son una especie de seguro que tienen en los contratos públicos. Y también hay otro grupo de contratos y facturas que suma 525.000 millones de pesos que no contaban a tiempo con el certificado presupuestal CRP al momento en que iniciaron. Es decir, estos certificados se firmaron después de iniciar la ejecución de los contratos. Gracias, Angélica. Dice, aquí ustedes me están hablando de un hallazgo de plata, ¿cierto? Como era en el primer caso. Aquí tiene que ver más con la materialización de unos riesgos.
¿Qué significa esa materialización de riesgos y quién tiene que asumir la responsabilidad por lo que pasó? Es delicado. Imagínense uno de las observaciones que está en este informe, por ejemplo, de los 75.000 millones de pesos de contratos a los que no se le hizo provisión. ¿Qué es no hacer una provisión? Que yo lo contrato a usted, primero porque tengo un certificado de disponibilidad presupuestal que me dice hay una plata. Luego, cuando yo lo contrato, afecto ese certificado y creo lo que se llama un registro presupuestal, es decir, una reserva de ese CDP o de ese certificado de disponibilidad. Ya digo, ya de estos 100 pesos voy a coger 25 para este contrato. Entonces ya se le da la formalidad y ocurre de que muchos de estos contratos, estamos hablando de 75.000 millones, no tenían registro presupuestal. Eso es delicado porque eso es como contratar a alguien sin tener la plata asegurada con qué pagarle. Entonces ahí es donde vienen las reclamaciones, vienen las demandas y esto sin duda alguna viola el principio de planeación, de la debida diligencia del funcionario en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la formalización, lo que uno le llama la solemnidad de los contratos, que no solamente es que lo firme, es que todas las condiciones para las que él se ejecute, incluyendo que la plata esté reservada, se pueda dar. En el FOMAD hemos encontrado esta serie de situaciones que han puesto en evidencia que hay desorden, que falta más planeación y que hay una ejecución de contratos que han iniciado incluso sin acta de inicio. Se ha dado la orden, pero la formalización, los actos. ¿Por qué no se puede hablar todavía de un daño o de un detrimento? Porque el contrato hay que esperar que se ejecute y estas observaciones corresponden a una competencia que tiene hoy la Contraloría, que es el seguimiento permanente, que es el control preventivo y concomitante. ¿Cómo podemos, sobre la marcha de la ejecución, advertir sobre riesgos que tiene la ejecución de un proyecto, de un contrato? No necesariamente el control preventivo habla de un daño, pero sí de un riesgo, que es lo que estamos poniendo en las observaciones de este informe del FOMAC, que seguramente tendrán que corregirse. ¿Y quién tendría que responder aquí? En este caso, ¿de quién es la competencia? La Junta está conformada por el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, de Salud, porque finalmente es un fondo que tiene en cabeza del gobierno la responsabilidad de administrar uno de los regímenes especiales que hay en Colombia que atiende de manera diferencial la salud. Tenemos el de todos los colombianos, que es el sistema que administra el Ministerio de Salud, el del FOMAC, que administra el Fondo del Magisterio, y el de las Fuerzas Militares y la Policía, que son entre el Magisterio y el de la Policía y Fuerzas Militares dos regímenes especiales o excepcionales de administración de recursos de salud. Dice, vamos a ir a otra parte, al segundo informe, que tiene que ver ya con el sistema de salud. Este es un tema que es bien preocupante, sobre todo porque en lo que estábamos viendo ahorita, estamos hablando de un hallazgo fiscal, o sea, es plata que se estaría perdiendo o se podría perder. Estamos hablando de unos contratos que de pronto no tienen las condiciones y los requisitos, pero esto que vamos a hablar tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿sí? No importa en el lugar en el que estemos, nos toca. Creo que cada uno de nosotros en algún momento ha oído que alguien o no logra encontrar una cita o no le dan un medicamento o tiene que hacer filas que antes no se veían. Pero al mismo tiempo una cosa que es bastante preocupante es que esta conversación se ha terminado politizando mucho, ¿cierto? Y entonces queda como quién está a favor de lo que dice el gobierno y quién está a favor de lo que dicen o las EPS o lo que dice la gente. Yo quiero que conversemos sobre todo cómo este tipo de aspectos que ustedes encontraron y que está presente en el informe afecta a las personas comunes y corrientes. Entonces vamos a hablar con Angélica, que tiene una información al respecto, y retomamos. Angélica, contigo otra vez. Sí, Fernando, recordemos que después de la Ley 100 de 1993 iniciaron el sistema de salud y el sistema de pensiones como los conocemos hasta el momento. Después de que se firmó esa ley, se autorizó el funcionamiento de más de 150 EPS, pero hoy, 30 años después, solo tenemos a 29 en funcionamiento y 9 de ellas están intervenidas
por la Superintendencia Nacional de Salud. Según los datos de la Contraloría, a 2024, el 56,65% de los colombianos afiliados a una EPS, es decir, cerca de 29 millones de personas, estaban en una de esas 9 EPS intervenidas por la Superintendencia. ¿Y cómo están las finanzas del sistema? Bueno, pues le cuento que solo hay 6 de las 29 EPS que cumplen con los requisitos mínimos financieros para poder atender adecuadamente a sus pacientes. Y ninguna de las 9 EPS intervenidas están dentro de este grupo de las 6 que cumplen con los requisitos, pese a que la superintendencia las intervino justamente para mejorar su gestión financiera. Gracias, Angélica. Vice, hay mucho ruido. La pregunta real es, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Quién la debe? ¿Y cuál es el riesgo de que esa plata no llegue? Vamos a hacer un análisis para que los colombianos y colombianas nos entiendan. Supongamos que a una casa le entregan 50.000 pesos. El padre o la madre cabeza de hogar tiene 50.000 pesos para administrar el gasto del día, que incluye la plata del desayuno, porque todos almuerzan por fuera, que incluye el transporte de los niños al colegio, que incluye el ahorro diario para el crédito que hay que pagar a fin de mes, y se supone que los recursos deben alcanzar para eso. Entonces, cuando usted tiene esos 50.000 pesos, usted sabe que diariamente tiene que gastarse esos 50.000 pesos y no se puede pasar. El índice de siniestralidad que reportan en los estados financieros las 29 EPS en el año 2024, porque este es un informe que muestra una fotografía de cuál es el estado real de las finanzas de las EPS, muestran que ellas, de cada 100 pesos que reciben, se gastan 110. Es decir, es como si a la familia que se tiene que gastar 50.000 pesos, se gasta 55, 5 más. Las EPS reciben 100 y se gastan 10 más. Entonces, ellas reflejan en los estados financieros deudas acumuladas, sus pasivos, que es la plata que deben a las IPS, a los prestadores médicos, por 32.9 billones de pesos. Entonces uno se pregunta, hay una deuda grande que tienen las EPS, que las tienen asfixiadas para poder garantizar que los ciudadanos como usted, como yo, si mañana tenemos que ir a un examen médico, nos atiendan oportunamente. Si después de ese examen médico nos mandan una receta para que nos den unos medicamentos, vamos a la farmacia y nos las den. O si no nos arreglamos o no nos mejoramos, nos ordenan un procedimiento, la clínica nos programa, esté el cirujano, el anestesiólogo, el quirófano y nos opere. Pues como las EPS han venido entrando en una asfixia financiera histórica, porque no es de ahora, 32 billones de pesos tienen en sus pasivos, uno se tiene que hacer varias preguntas. Ese mismo ejemplo de la casa lo tenemos en Colombia. Colombia tiene un presupuesto anual de 500 billones de pesos. Pero con esos 500 billones de pesos tenemos que atender salud, educación, defensa, seguridad nacional, medio ambiente, infraestructura, deporte. Todos los sectores del país se tienen que financiar con estos billones, incluyendo el pago a la deuda, que es un porcentaje grande de lo que nosotros pagamos cada año. De estos 500 billones, por lo menos 80, 100 son destinados para la deuda. Pero ¿cómo le parece que de estos 500 billones, aparte de la deuda, que es el gasto más alto que tenemos, el sector que más recibe recursos es salud? Recibe 94 billones de pesos, recibieron este año, para que atiendan por concepto de UPC, que es la unidad de pago por capitación, por cada uno de los afiliados que estén en una EPS. El gobierno, en el régimen subsidiado, le entrega un valor y le dice, usted administre estos recursos y atienda las contingencias de salud que tenga la población. No todos los que están afiliados en una EPS se enferman. Entonces, el concepto de economía de escala funciona. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que las EPS han venido acumulando un pasivo, se gastan más de lo que les giran anualmente y van incrementando unas deudas. Y entonces la discusión se ha centrado en el que el país le tiene que dar más plata a las EPS. Nosotros hemos dicho con este informe, hagamos un pare, reflexionemos reposadamente sobre el modelo. Si es necesario también hacer una revisión de la eficiencia del gasto. ¿Qué es eficiencia del gasto? Es no solamente necesitamos más plata, es verificar si la plata
que nos dan no las estamos gastando bien. Porque le doy un dato. Colombia, ¿de dónde va a sacar más plata para entregarle a las EPS si debe 5 billones de pesos en las tarifas de los subsidios de estratos 1, 2 y 3? Si debe 10 billones de concesiones, debe lo de la salud. Es decir, todos los sectores tienen un hueco fiscal. No podemos desconocer que es la misma plata y hay que administrarla bien. Si esto no lo resolvemos hoy, el país no hace un pare, las EPS, el Ejecutivo, el Legislativo, y se ponen de acuerdo a este ritmo de gasto que tienen las EPS, en 10 años la cartera de ellas, el pasivo, no van a ser 32. Porque si hoy le dan 100 y se gastan 110, en 10 años el hueco va a ser ¿de cuánto? De 100 billones de pesos. Dígame qué país como el nuestro en desarrollo, con unas finanzas relativamente inestables, con un problema de recaudo que hemos tenido el año anterior y este año, cree que el problema de la salud de los colombianos se resuelve inyectándole más plata a las EPS sin tener en cuenta que tenemos que controlar esa contratación derivada que sale de las IPS a los prestadores médicos, a los servidores farmacéuticos, a los proveedores de tecnología, que son volúmenes gigantescos de contratación. Eso hay que reflexionarlo y eso hay que pedirle a toda la sociedad colombiana que pensemos que hay que ser mucho más eficiente en el gasto y hay que dar una discusión más equilibrada entre la insuficiencia de recursos y la eficiencia del gasto. Dice, eso significa que no solo es un tema de plata. No. O sea, puede haber la plata y podemos cubrirlo, pero el problema va a seguir y va a crecer. Tal cual, porque no se puede decir que se resuelve el problema. Hay muchos que defienden el status quo del modelo, sobre la base que este es el mejor modelo de salud del mundo, que aquí recibimos todos los tratamientos, pero ¿a qué costo? El problema es también que revisemos cuánto de plata, cuánto podemos financiar. Ese es como, por ejemplo, que usted tenga los mismos 500 pesos, 50.000 pesos para administrar en la casa, pero usted se da cuenta que no todos los días puede comer proteína animal, que es más cara, el pollo, la carne, el pescado, y que de pronto 2 días a la semana le toca meter proteína vegetal, que es un poco más económico, que son los granos o otro tipo de alimentos para equilibrar. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en un país que tiene restricciones y que pese a que estamos defendiendo el status quo de un modelo, este modelo necesita revisiones, necesita reflexionar sobre cómo se gasta, cómo se contrata. Mire, los giros directos del ADRE pasaron de 17 billones hace 3 años a 41 billones este año, pero la ADRE solo le gira. ¿Qué giro directo? Que no pasan a las EPS sino directamente a las IPS, supuestamente para oxigenar y mejorar el sistema. Pero eso está malo también, porque es que el giro directo es una práctica perversa. Usted le da la plata a una IPS para que reciba un dinero por un servicio que no ha prestado, por un paciente que no ha atendido, por una cirugía que no ha hecho, por unos medicamentos que no ha entregado. Y eso encabeza lo más delicado, no del giro directo para el prestador médico público. Usted mira hoy la red hospitalaria del país pública y está en peores condiciones que antes. Muchos departamentos han reorganizado el modelo de salud pública, pero para que las empresas públicas se conviertan en centros de referencia y contrarreferencia, es decir, remitir pacientes para el sector privado. Entonces, fíjense que sí hay muchos temas que se tienen que corregir en el modelo, primero porque plata no hay para seguir diciendo es más plata. Y sí te tiene que meter la Contraloría ahí por una razón, porque nosotros cuidamos la salud de las finanzas públicas. No solo la salud de los colombianos, la salud de las finanzas públicas, es decir, que la plata que hay se gaste bien, se administre bien y se invierta bien. Dice, como estamos hablando ahora, esto tiene un efecto sobre las personas. En el informe ustedes tienen unos datos que a mi juicio son impactantes porque hablan de cómo la gente se está sintiendo. Angélica, ¿qué datos tienes tú al respecto? Sí, Fernando, queremos mostrarles un último dato que le muestra a los colombianos cómo nos afecta a todos la situación del sistema financiero. De acuerdo con los datos de la Contraloría, solo en 2024 la cantidad de PQRs, de peticiones, quejas y reclamos a la CPS aumentó en 13% y solo aquellas que son para acceder a medicamentos representaron casi el 19%, con un porcentaje de 18,78% en las reclamaciones presentadas. Si nos vamos a la tutela, que es otro mecanismo que tienen los colombianos para acceder a varios de sus derechos en salud,
estas aumentaron 47% en los últimos 5 años, ya que según los datos de la Corte Constitucional se presentaron 912.639 tutelas en contra de las EPS solo en 2024. Y les voy a contar cuáles fueron las 3 más comunes. En primer lugar, tenemos la práctica oportuna de un procedimiento médico con 59.756 tutelas presentadas. En segundo lugar, tenemos la entrega oportuna de medicamentos o insumos médicos con 48.650 tutelas presentadas ante el sistema. Y por último, la asignación de citas médicas. Allí se presentaron 41.664 tutelas. Gracias, Angélica. Vice, uno oye esto y siente que vamos sin plata y vamos para el estanco. Sí, o sea, vamos mal. Esto no pinta mejorar rápido. Claro, hay unos datos que evidencian que después de la pandemia, pues las dinámicas también cambiaron y se han hecho, y lo hablamos ahora, cada vez más exigentes, pues porque también la población va envejeciendo y empiezan a aparecer un montón de enfermedades que requieren respuesta, pero lo que estamos viendo es que las EPS o el sistema no está logrando responder a las necesidades de las personas. ¿Qué viene para las personas? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les espera con este sistema como lo están viendo ustedes ahora? Vamos a seguir con los ejemplos gráficos para que sigamos conectados con quienes hoy están padeciendo esto, que son la mayoría de los colombianos. Angélica lo decía en la cifra. Cuando se formuló la ley 100 y se aprobó, existían 157 EPS. Todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos han o liquidado o intervenido EPS. Si no tuviéramos las 157 que estaban en la creación de la ley 100. ¿Qué significa eso? Que las condiciones del mercado, la forma como se comporta epidemiológicamente la población, como están, cómo se controla el gasto, las EPS se auditan ellas mismas los recursos que le giran a las IPS. Así está establecido el modelo. Pero imagínense, yo pago y yo mismo me audito. Y la capacidad del Estado, incluso la Contraloría, hace años, hoy lo podemos hacer más, de revisar una cantidad de volúmenes de gastos, de contratos médicos que se hacía para que se observe como un gasto aquí cuando se atiende en un hospital o un puesto de salud, en una clínica, como gasto de la UPC, que es para lo que finalmente se gira la plata. Esa tarea de verificar que efectivamente se debe cargar es donde está débil el sistema. Y eso ha hecho que con las liquidaciones pasen 2 fenómenos. El primero, y el más preocupante, y que muchos de quienes nos ven ahora lo han padecido. Señor o señora, ya usted no pertenece a la EPS X. A partir de la otra semana, esta está liquidada, a usted les toca ir a la EPS tal. A una EPS que de pronto no tiene el puesto médico de atención en el área rural, sino solo en el área urbana. Se le cambian las condiciones. Que se ha disminuido, tenemos una cobertura, pero el acceso real de servicio se disminuye. Y las EPS que vienen funcionando medio regular, cada vez que le trasladan unos pacientes, ¿qué ocurre? Colapsan. Porque es que el paciente que viene trasladado de una EPS liquidada, generalmente no son todos los sanos, también vienen los enfermos. Y el enfermo viene con la enfermedad, pero sin la plata, porque la EPS que liquidaron no constituyó la reserva técnica y lo traslada para que la otra EPS lo siga atendiendo con menos recursos. Por supuesto, esas 12avas partes de meses que vienen del año se las tienen que girar a la EPS que lo asume. Pero viene esa carga afecta la capacidad técnica, institucional y operativa de las EPS que reciben pacientes o beneficiarios de EPS liquidadas, y eso desmejora el servicio. Pero lo segundo, que es lo más grave, que ese deterioro termina haciendo que el sistema vaya incrementando el colapso. Hagámonos una pregunta. Si en el año 93 eran 157 que estaban y hoy son 29. Y hace 2 años publicamos un informe que decía que solo 14 EPS cumplían los indicadores y las otras 12 no. Y de esas intervino el gobierno varias. Y hoy, 2 años después, estamos diciendo que esas 29 ya no son 14, sino 6 las que cumplen los indicadores. No se pueden hacer todos los colombianos. La pregunta es, en 2 años, ¿cuántas EPS van a cumplir los 3 indicadores para estar? ¿Y cuántas van a estar intervenidas
por el gobierno que venga, porque les va a tocar hacerlo, porque las PQR se disparan, 1.300.000 en el 2023 y 1.600.000 PQR en el 2024. ¿Y sabe cuál es lo preocupante del incremento? Que ya las peticiones o las tutelas o los reclamos no son porque no le dieron la autorización de la cirugía o el examen de alto costo o la salud de alto costo, sino no me dieron la cita con el médico general. No hay odontólogo en el puesto de salud. No hay autorización para un Doles o para un acetaminofén. Así de crítico está hoy el sistema y eso es lo que nos tiene que hacer pensar a todo, a las EPS y a los prestadores médicos, que hay que conservar la ética en el uso de los recursos públicos. Tenemos que hacer que la plata alcance y tenemos que hacer más eficiencia. Por ejemplo, cuando ordenamos 2 y 3 exámenes de laboratorio, porque este laboratorio no le tengo confianza, este no me parece tan bien. Imagínense todos los días yendo 1 millón de colombianos, donde unos médicos que mandan a hacer 2 y 3 veces un examen de laboratorio, ¿cuánto se carga el sistema? De manera respetuosa a los jueces de la República, cuando ordenan y sobrecargan al sistema con decisiones y órdenes judiciales para que asuma la UPC cosas que no están dentro del plan básico. Eso no está previsto y eso es una carga adicional que también tiene el sistema. Es decir, aquí todos tenemos que trabajar de la mano para establecer cuál es la manera que debe funcionar el modelo de salud, porque hoy todos los colombianos, en su mayoría, están padeciendo y preocupados de qué será el servicio de salud en un año, cuántas EPS van a existir, a cuál me irán a trasladar y si a la que me traslade va a tener capacidad de resolver si estoy enfermo o no. Entonces, el pánico ha hecho que mucha gente vaya a hacerse exámenes de todo para saber si le va a aparecer un tumor o un cáncer o una enfermedad en un año, y el miedo hace que la gente se movilice y que los servicios de salud colapsen y que seguramente tengamos un incremento en la facturación, obedeciéndonos a un miedo mediático que ha ocasionado una desafortunada discusión de la reforma a la salud que ha sido más política que técnica. Vice, para terminar, no sé si lo voy a enredar con esta pregunta, pero usted empezó esta conversación explicando que está tratando de hacer como un llamado para que el gobierno y las EPS paren, revisen y podamos darle un ajuste al sistema, ¿cierto? Al modelo. ¿Usted cree que ese llamado tiene eco? ¿O usted cree que vamos a quedar o esto va a quedar en el aire y va a seguir la pelea? Debería tenerlo, y sería desafortunado que después de un informe como este que muestra la foto del estado de la salud, del sector de la salud, no se reflexione sobre la importancia de sentarnos en una mesa todos los actores a mirar qué es lo que se tiene que mejorar, que básicamente son controles en los pagos, en los gastos, qué es lo que se tiene que fortalecer, que es la capacidad promotora de salud de las EPS, en el sentido de que ellas se conviertan en agentes promotores que ayuden a hacer más prevención que atención de la enfermedad. Usted se imagina donde un modelo de salud dijera de manera progresiva, por ejemplo, a partir del año 2030, toda la población nueva que salga antes de los 10 años tiene que tener un tamizaje genético para saber a qué son propensos las nuevas generaciones de colombianos y sepamos, por ejemplo, a qué tipo de población y qué tipo de prevención es la que tenemos que hacer. Y hoy hay inteligencia artificial y entonces uno dijera, queremos que en los próximos 40 años la población tenga una promoción y prevención más adecuada y que las EPS sigan cumpliendo ese papel. Y que uno le dijera, si la población suya afiliada tiene que hacerle el tamizaje genético, tiene que hacer promoción de esta manera y usted se le pasa el indicador por encima del promedio nacional, que es cada indicador que se le sume o se le pase, usted también responde por parte del tratamiento. ¿Usted qué cree que haría en la EPS? Sí, pues trabajan seriamente la promoción y darse, y no el mensaje de texto que le llega a usted o a mí al celular diciendo es bueno que se haga el examen de próstata después de los 40, o es bueno, o sea, porque finalmente, aunque esas son actividades de promoción y prevención, no tenemos todavía un modelo efectivo que diga que efectivamente estamos previniendo. Entonces, sí tenemos que sentarnos a pensar dónde mejorar los controles, dónde mejorar la promoción y la prevención para que no nos cueste tanto la atención de salud, y cuál es el modelo de financiación real y cuáles son las variables que ese cálculo actuarial, que es el que define el costo de la UPC,
tienen que revisarse. Las EPS han dicho, oiga, la población está más vieja hoy en Colombia que hace 30 años y está más enferma. Eso puede ser un indicador que dispare la demanda. O el comportamiento epidemiológico de las enfermedades se nos han disparado después del COVID y el COVID disparó unas prevalencias que antes no estaba. Pero no hay un estudio hoy, nadie ha presentado un estudio que indique realmente por qué la UPC se debe subir basado en esas evidencias. Ok. Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Minuto 60. Ha sido un gusto poder conversar con usted y que pudiéramos explicar más en detalle estos dos informes que presentaron. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido a través de este medio y que han compartido con nosotros no solamente las preocupaciones, sino la necesidad de hacer un cambio y una transformación al modelo. Muchas gracias. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.